Un saludo a todos los del diferenciado de historia. Nos encontramos ahora sí en la séptima clase de nuestra asignatura y como la clase anterior funcionó como una especie de cierre para este primer tema que tenía que ver con la configuración política del mundo después del término de la Guerra Fría. Ahora comenzamos un segundo tema, interrelacionado totalmente, pero un tanto distinto. Nos vamos a ir más hacia el ámbito económico-social del funcionamiento del mundo y nuestro tema de hoy va a ser la globalización. Pasen a la siguiente lámina para que hagamos un ejercicio inicial. Ok, como actividad inicial, introductoria, quiero que realicen lo siguiente. Observen cada una de estas imágenes, pónganle pausa y pongan en su cuaderno qué es lo que quiere decir cada una de ellas. Todas las caricaturas, el arte que se genera a partir de este proceso histórico de la globalización tiene una interpretación por parte de los distintos autores o por parte de las propias personas. Así que quiero que me cuenten qué ven en cada una de estas imágenes, qué elementos, y a partir de eso lo vamos a recuperar al final de la clase cuando tengamos que contestar la pregunta final. Muy bien, en realidad no los puedo esperar tanto, solamente me tienen que poner pausa para que continúe este video. Terminen la actividad anterior y ahora nos adentramos en la materia. Al final vamos a hacer como una especie de contraste entre estas definiciones que ustedes hicieron en esta actividad inicial y cómo las deberíamos definir una vez que ya sabemos más contenido y podemos hacer una definición más técnica. Partamos. Cuando hablamos de globalización, estamos hablando de un proceso actual, reciente, que no ha terminado, por lo tanto la historia todavía tiene muchas definiciones en ejercicio, que todavía se están construyendo porque es un proceso inacabado, que todavía está ocurriendo. Si vemos la línea de tiempo, vemos que la globalización, si bien es un fenómeno nuevo, no es que aparezca desde la nada, sino que tiene toda una historia detrás, porque está basado principalmente en una internacionalización de los procesos. Esa sería como la definición más básica de globalización. Cuando hablamos de internacionalización nos vamos a referir a todos los ámbitos de la realidad. ¿Cuáles son los ámbitos de la realidad? Lo económico, lo político, lo social, lo cultural, lo geográfico, etcétera. Podemos agregar muchas otras dimensiones, pero esas serían como las cinco más básicas. Eh, en ese sentido, a pesar de que es un fenómeno nuevo, viene desde una historia desarrollada por el capitalismo. Y tal como lo pueden ver ustedes en la línea de tiempo, el capitalismo ha vivido distintos momentos en los cuales la internacionalización, particularmente de la economía, ha sido muy relevante. Desde el surgimiento del capitalismo, más o menos en el siglo XII, por ahí, fines de la Edad Media, en el Mediterráneo, particularmente en las ciudades italianas, ciudades-estado italianas que se dedicaban al comercio en el mar Mediterráneo, desde ahí ha existido una evolución constante hacia la necesidad del comercio internacional. Estas ciudades italianas tenían un fuerte comercio con Oriente y el mar Mediterráneo funcionaba como un centro económico en el mundo. También lo hicieron en el Mar del Norte con la Liga Hanseática, aquellos países que se ubicaban hacia el norte de Europa. Luego, con el descubrimiento de América, el Océano Atlántico pasó a ser el centro del comercio internacional con el traslado de productos desde el viejo mundo, Europa, hacia el nuevo mundo, que era América. La revolución industrial también generó un mayor incremento de los intercambios comerciales, internacionalizando el comercio, tal como yo les decía, y luego, durante el siglo XX, el desarrollo del liberalismo económico, el desarrollo de distintos procesos históricos durante el siglo XX, la caída de la Bolsa de Nueva York, el desarrollo de la Guerra Fría y también la caída de la Unión Soviética y el modelo socialista, ha hecho consolidar a este modelo capitalista que necesita de la internacionalización económica como un factor de permanencia a lo largo del tiempo. Ese factor de la internacionalización se ha consolidado aún más en el finales del siglo XX y el siglo XXI, producto que el capitalismo hoy día ya no tiene competencia. Los modelos socialistas cayeron y por lo tanto el modelo capitalista parece imponerse en el mundo, incluso en aquellos países que todavía mantienen un régimen totalitario, como lo es China, donde el Partido Comunista todavía mantiene un régimen totalitario, pero que ha adoptado medidas capitalistas en la actualidad, en un régimen bastante extraño, pero donde el capitalismo tiene protagonismo. Entonces,
Si bien es un fenómeno nuevo, viene con una historia detrás. Ahora bien, ¿cuáles son esas causas de esta globalización actual, de esta etapa del capitalismo actual? Hablamos de dos grandes factores. El primero de ellos tiene que ver con la necesidad de contar con los materiales, con los recursos tecnológicos apropiados para poder sustentar esta globalización que parte desde la economía, pero que va a tener una repercusión a nivel político, social, cultural, geográfico, etcétera, que vamos a ver en las siguientes clases. Hoy día nos vamos a dedicar a la definición y también nos vamos a dedicar a esbozar un poquito cómo se manifiesta desde lo económico, que es de donde parte, pero tiene otras aristas que hay que analizar también. Entonces, siguiendo dentro de este análisis de las causas, el primer factor es la revolución tecnológica, el componente material que sustenta el desarrollo de esta parte del capitalismo y que tiene que ver con el desarrollo de distintos elementos a lo largo del siglo XX que han permitido una mayor tecnología para el acortamiento de las distancias en el mundo y que tiene que ver con el desarrollo de transportes, particularmente del transporte marítimo y aéreo, también terrestre, también con el desarrollo de autos cada vez más eficientes, camiones, etcétera, pero particularmente el transporte marítimo que ha permitido buques de carga para el traslado de una gran cantidad de productos y también de aviones que permiten el traslado, sobre todo de pasajeros y también de algunos productos, aunque es más limitado el soporte de los aviones para eso. Pero el desarrollo de la aeronáutica ha permitido también el acortamiento de las distancias, lo que antes tomaba días, semanas en llegar de un lugar a otro del planeta, hoy día lo máximo que nos podemos demorar son 24 horas, 48 si es que tomamos mucha escala. Quizá algunos de ustedes hasta han tenido la experiencia de ir al extranjero. En el siglo XIX y antes de eso, ir al extranjero demoraba, pero cantidades gigantescas de tiempo y hoy día lo podemos hacer en unas cuantas horas, incluso de manera cómoda si vamos en primera clase o quizá incómoda si vamos en clase turista, pero da lo mismo, lo importante es el tiempo que ahorramos con estas nuevas tecnologías. Y por otro lado, también con la maquinaria que viene desde el desarrollo de la era industrial y que se ha especializado hoy día en el siglo XX y XXI. Y hoy día contamos con una gran cantidad de productos, sobre todo desde el área de las telecomunicaciones. No tanto de la electrodoméstica, que viene más del siglo XX. Lo más avanzado que hemos conseguido desde el siglo XX quizás es la tecnología del microondas desde la Segunda Guerra Mundial. Pero desde el ámbito de las telecomunicaciones el desarrollo ha sido gigantesco, particularmente adivinaron con el desarrollo de Internet, obviamente, y todos los soportes que eso significa. El soporte del desarrollo de computadores, de celulares, de medios de comunicación como la televisión, que hoy día se ha especializado también con el uso de Internet, y por lo tanto, el transporte y la tecnología de telecomunicaciones ha permitido dar un sustento a este desarrollo económico global. A eso, a este desarrollo de transporte y telecomunicaciones desde el siglo XX hasta la actualidad y particularmente con el Internet, los vamos a conocer como la tercera revolución industrial. Eso subrayelo, la tercera revolución industrial. Por lo tanto, cabe de cajón que yo les pregunte, ¿se acuerdan de cuáles eran las dos primeras? Ahí deberían recordar, obviamente muy mateos ustedes y que les gusta la historia, deberían recordar lo que hablaban ustedes con la revolución industrial durante el siglo XIX. La primera de ellas tiene, en realidad, todo tiene que ver con el material o la fuente de energía desde la cual se sustenta el proceso histórico. La primera revolución industrial tuvo que ver con el desarrollo del vapor. En realidad, el carbón que al quemarse generaba vapor y por lo tanto eso permitía el funcionamiento de maquinaria a través de la fuerza del vapor. Si se han fijado, cuando ebulle el agua, lo hace con fuerza. Cuando aparece el vapor, el humito que sale de la tetera, bueno, hoy día no existe tetera, pero quizás del hervidor, ustedes verán que la expulsión de ese vapor se hace con fuerza y esa fuerza se puede aprovechar para generar movimiento de la maquinaria. Eso correspondía a la primera etapa de la revolución industrial. Como segunda etapa vamos a agregar el desarrollo del petróleo como indicador de la segunda revolución industrial, que de hecho todavía se sigue ocupando, y hoy día la tercera sería entonces el uso de las tecnologías. Eso por un lado. Y por otro lado, la segunda gran causa de la globalización, particularmente económica, ha sido la liberalización del comercio. Es decir,
los países cada vez ponen menos restricciones para comercializar entre sí, venden sus productos, pero también dejan ingresar productos extranjeros para el desarrollo de la economía local. Y eso ha generado también la necesidad de generar tratados internacionales para poder ejecutar de mejor manera esta economía global y poder aprovechar de mejor manera los beneficios de cada una de ellas. Ahora bien, revisando las características de esta economía global, vamos a comenzar por sus tres primeros elementos. El elemento clave, tal como lo decíamos en la lámina anterior, tiene que ver con el desarrollo material y con la tecnología. Hablábamos de esta tercera revolución industrial que juega un rol clave, pero lo más importante, más allá del desarrollo de la tecnología de transporte y de telecomunicaciones, es que eso ha hecho transformaciones sociales muy importantes, desarrollando procesos cada vez más interconectados e instantáneos. La interconexión y la instantaneidad, dos conceptos largos y difíciles de escribir y pronunciar, subrayelo en el cuaderno, porque marca las nuevas relaciones que se producen a nivel económico y también a nivel social. Hoy día si queremos tener amigos en otra parte del mundo o si queremos enterarnos de lo que está pasando en la otra parte del mundo, lo sabemos al instante. Ejemplo claro es lo que está ocurriendo a nivel mundial con la emergencia del COVID-19, que ahora hay que llamarlo así. Por lo tanto, la interconexión y la instantaneidad que nos han dado las tecnologías actuales nos permiten no solamente comunicarnos mucho más fácil que antes, sino que también transportarnos también de una manera mucho más acelerada que antes, ¿bien? Sobre todo a través de los aviones. Otro elemento clave es el incremento del comercio mundial y una mayor acumulación de riquezas, producto de esa mayor facilidad que se produce debido a la liberalización del comercio. ¿Qué significa la liberalización? Significa que hoy, para poder que los países se inserten dentro de la economía mundial, deben liberalizar los precios de aranceles al momento de comercializar. Cuando digo aranceles, me estoy refiriendo a los impuestos que pagan los países por ingresar o por hacer salir sus productos de su frontera. Por lo tanto, ¿cuál es la idea dentro de la globalización económica? Es que esos impuestos sean cada vez menos, que casi no existan, para que así exista un mayor flujo comercial de productos extranjeros. Por lo tanto, si hoy día ya no lo pueden hacer, pero en un día normal, si uno va al supermercado, se va a dar cuenta de que la cantidad de productos importados extranjeros que existe es casi imposible de cuantificar. Todo cuanto tenemos viene desde el extranjero. Chile es un país dependiente de varios elementos extranjeros, de varios productos, desde lo tecnológico hasta lo manufacturado, la textilería, incluso algunos ámbitos de la alimentación, la energía, etcétera. Dependemos mucho de lo extranjero. Eso es muy relevante. ¿Y cuál es la contraposición a aquellos países que siguen una política liberalizada? Son aquellos países que tienen una política más bien proteccionista. También subrayalo en el cuaderno. El proteccionismo no va en línea con la globalización, puesto que ese tipo de economías lo que hace, tal como dice la palabra, es proteger sus productos nacionales. ¿Cómo lo hace? Lo hace aumentando el impuesto o aumentando la carga arancelaria a los productos extranjeros para que así, al momento de ingresar al país, lleguen con un precio mucho más alto. Y por lo tanto, le bajan también la carga de impuestos a los productos nacionales. Y al momento de estar en el mercado, los consumidores, ¿qué hacen? Ven al producto nacional, que es mucho más barato, y al producto extranjero, ¿qué hacen? Compran obviamente el más barato. Eso, lamentablemente, más que lamentablemente, en las economías más globalizadas no se debería dar. En las economías de carácter más proteccionista, sobre todo aquellas que siguen una línea más socialista, se podría haber dado, pero ya no parece no ir en línea con los nuevos tiempos. Ahora bien, en el último punto, la integración del comercio internacional, se han generado polos de producción distintos, aquellos que son primarios, es decir, que se dedican a la creación de materias primas, que son los países que decía Immanuel Wallerstein, que estaban en la periferia, y aquellos países que se dedican a la producción de manufacturas, polos industriales, aquellos países que según Wallerstein están en el centro. Personaje importante, búsquelo en internet si no saben cómo se escribe. Immanuel con dos M y Wallerstein, que se escribe con W, como es alemán se pronuncia Wallerstein y no Wallerstein, ¿ya?
Búsquenlo, les va a aparecer de inmediato. Y perdonen lo poco HD que tengo la lámina que aparece ahí, en el gráfico explicativo, pero es el único que encontré. Ahí aparece la relación que nos describía Emmanuel Wallerstein entre estos dos tipos de países, centro-periferia, productores de productos manufacturados y productores de materia prima. Hay una relación que él llama un intercambio comercial que se produce de manera desventajosa para los productores de materia prima. ¿Por qué? Porque los países del centro generalmente acumulan abundante capital porque la producción de manufactura requiere de mucho más dinero, requiere de alta tecnología para poder fabricar, las máquinas son mucho más avanzadas y los productos industrializados, por lo tanto, tienden a tener un precio más caro. Mientras que los países de la periferia tienen un escaso capital porque la producción de materias primas no es tan cara, necesitan baja tecnología, no necesitan grandes maquinarias porque son productos, materias primas, y finalmente las venden sin una mayor producción, sin una mayor manufactura y por lo tanto el costo de producción es muy bajo, se pueden vender muy baratas estas materias primas. Entonces se produce la siguiente relación que nos habla Immanuel Wallerstein. La periferia vende barato sus materias primas, mientras que el centro vende más caro sus productos ya terminados, sus productos manufacturados. Por lo tanto, el estar en la periferia significa estar en una desventaja estructural, puesto que vendo barato, pero tengo que comprar caro a los países del centro. Esa relación es muy importante que la tengan en sus cuadernos. Continuando con los últimos dos elementos o características que estábamos revisando de la economía global, el cuarto punto tiene que ver con la internacionalización de los capitales y de la producción. Hoy día no existen barreras para los empresarios para poder invertir sus capitales o para generar su propia producción. Los mayores ejemplos los podemos encontrar con las empresas transnacionales, que de hecho si hicieron bien el ejercicio se habrán dado cuenta que en el mapa, por ejemplo, aparecían grandes marcas internacionales que son muy conocidas para nosotros, muy fiel reflejo de lo que sería este punto de la internacionalización. Eh, las grandes empresas funcionan de manera descentralizada. Los grandes empresarios no tienen solamente una empresa ubicada en un único país, sino que esa empresa se puede extender, tener sucursales o incluso dividir sus procesos productivos en distintas partes del mundo. Por ejemplo, lo vamos a ver en la siguiente clase de forma más específica, pero por ejemplo, la fabricación de autos. Una empresa que tiene su sede principal en Europa puede tener sus procesos de fabricación de las piezas del auto en distintas partes del mundo donde resulte más barato obtenerla. O bien una empresa o un empresario puede aprovechar sus capitales, sus utilidades, sus ganancias para poder invertir en empresas de distintas partes del mundo, no únicamente las de su propio país. Por lo tanto, la globalización permite esto, la internalización de la producción y del capital, capital hablamos de dinero, ¿ya? Em, para poder generar mayores beneficios. Ese sería el cuarto elemento. Y finalmente, otra de las características es el aumento de la interdependencia de los países. Em, bueno, esto ha sucedido siempre en el capitalismo, pero particularmente hoy día con la globalización, la interdependencia de los países hace que nos consideremos países que nos necesitamos el uno al otro en términos de intercambio. Por ejemplo, Chile es un país productor de materia prima, particularmente materias primas mineras y agrícolas, pero necesitamos también materias primas energéticas porque no producimos. Por lo tanto, somos dependientes de esos países que son productores de petróleo, de gas, etcétera, pero también somos dependientes de la tecnología, de productos industrializados. Así que también somos dependientes de esos países, Japón, Corea del Sur, Europa, etc. Pero también esto hace referencia a la capacidad que tiene la economía de impactar a nivel global. Por ejemplo, Chile es muy dependiente de estas economías externas y por lo tanto cualquier crisis que aparezca en este tipo de países va a tener su repercusión a nivel local. Por ejemplo, muy actual también, aprovechando el tema de la falta de productividad que ha tenido China en el último tiempo producto del brote del COVID-19, claramente va a tener un impacto en Chile porque China es el mayor
comprador de cobre de nuestro país. Y si las actividades de producción industrial que se basan en el cobre en China se detienen producto de la cuarentena, en nuestro país no va a tener a quién venderle cobre y eso va a significar un impacto en el valor del cobre y como ustedes saben, a partir de las ventas de cobre se genera la mayor cantidad de ingresos por parte de nuestro país. Así que no se sorprendan que todo esto termine en una recesión económica quizás pronto. Ojalá no sea tan profunda, sino que sea más bien pasajera. Continuando, otro elemento característico de esta globalización económica es la necesidad de crear organismos internacionales que se dediquen a su regulación. En ese sentido, ahí aparece un listado de distintos organismos internacionales que se encargan de regular estas relaciones económicas internacionales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, el Banco Mundial, el Grupo de los Ocho, la OCDE. No los voy a aburrir con la definición de cada uno de ellos. Aparece ahí, si quieren lo anotan, lo pueden imprimir y pegar en el cuaderno, etcétera. Pero lo que me interesa es que estos organismos económicos, el cuadrito azul que aparece ahí, es un fiel reflejo de cómo los estados ya no tienen tanta independencia para organizar sus políticas económicas, sino que ya deben ir en línea con lo que a nivel internacional se está dictaminando para poder generar un mayor flujo comercial, mucho más intercambio económico y una mayor participación e integración de los países en este modelo capitalista internacional. En esta primera fuente podemos ver dos variables de crecimiento que nos ayudan a comprobar el por qué se ha producido este incremento en el intercambio comercial mundial. Tenemos dos variables, como les decía. La línea de color naranja ve la evolución del Producto Interno Bruto. Anótenlo en el cuaderno, Producto Interno Bruto, y su definición corresponde a la sumatoria de todo lo producido a lo largo de un año dentro de un territorio a valor de precio de mercado. Esa es la definición técnica, pero en términos mucho más sencillos, el PIB grafica toda la producción de un país a lo largo de un año. Y tal como lo podemos ver en el gráfico, se produce un aumento constante a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y principio del siglo XXI. Lo mismo podemos corroborar con el nivel de las exportaciones, es decir, las ventas de los productos hacia el extranjero, que también sigue la misma línea, la línea celeste en este caso. Bien, esta segunda fuente nos ilustra dos elementos. Hay dos elementos clave que tienen que poner atención acá, las flechas y el gráfico de torta. Las flechas nos indican el nivel de flujo comercial entre las distintas regiones. Si se fijan, a mayor grosor de la flecha, mayor nivel de flujo comercial y a menor grosor de esa misma flecha, un menor nivel de desarrollo comercial o de intercambio comercial. Las flechas claramente más gruesas, adivinen dónde están. América del Norte, Europa y Asia, que son las grandes economías del mundo, mientras las flechas más delgadas se encuentran en aquellos países más subdesarrollados, África, Asia del Sur, América del Sur. Otro elemento son los gráficos de torta, que nos ilustran la forma en la que se distribuye el flujo comercial. El color verde, como sale ahí, refleja el intercambio hacia otras regiones, el intercambio internacional, pero hacia otros lugares. En cambio, el color amarillo oscuro o naranja, no sé cómo lo vean ustedes, refleja el intercambio dentro de la propia región. Por lo tanto, fíjense, el que más me interesa obviamente va a ser el de América del Sur porque refleja el caso de nuestro país, que tiene un mayor nivel de intercambio con otras regiones donde son las grandes potencias y también el color amarillo es más pequeño. Quiero que se den cuenta de cómo la relación de Immanuel Wallerstein se va a ver reflejada en este mapa. Bien, los mayores flujos comerciales van a estar obviamente en el sector norte, América del Norte, Europa y Asia, el Asia Occidental, más China también. Y los flujos comerciales más pequeños claramente reflejan la desventaja de estos países del sur. Bien, en esta tercera fuente ustedes pueden ver la producción del sector servicios a lo largo del mundo. Hay dos elementos que quiero que saquen como conclusión, pero antes un breve recuento. Cuando hablamos de los servicios estamos hablando del sector terciario. Recuerden que hay tres sectores de la economía. Sector primario, el de las materias primas. Sector secundario, la industria. Y sector terciario, el sector servicios. En ese sentido, dos elementos clave. A mayor producción en el sector de servicios quiere decir que dependemos menos de nuestras materias primas. Y la relación inversa también. A menor producción de servicios significa que somos más dependientes de nuestras materias primas. Ahí evalúen qué tipo de países son los que tienen más servicios y aquellos que tienen menos.
Otra relación. Aquellos países que tienen una mayor productividad en el sector servicios son países con una mayor diversificación de su economía, porque no dependen tanto de la materia prima. Y al revés también. Saquen la conclusión de qué tipo de países tienen mayor presencia en el sector servicios y aquellos que no lo tienen tanto. La materia llega hasta acá. Lo que sí vamos a hacer ahora es un análisis de fuentes. La labor de los historiadores es no solamente describir los contenidos, sino que también problematizarlos, darle una interpretación. Así que vamos a leer a estos cuatro autores que nos dan su propia visión de lo que es la globalización. Cada visión es parcial, es decir, nos cuenta una parte de la globalización. La idea es que lleguemos a una definición mucho más amplia y que lo abarque la mayor cantidad de puntos de vista posible. Vamos a revisar a cuatro autores: Anthony Giddens, Bernardo Subercaseaux, Felipe González y Manuel Castells. Ese último lo vamos a revisar constantemente de aquí en adelante porque habla bastante acerca de este tema. Anoten la idea central de cada uno de estos autores en su cuaderno, ¿ya? Esa es la actividad. Ok, y para cerrar esta clase, entonces un resumen de las actividades que yo les pido. Anota cada idea central de las lecturas en tu cuaderno. Eso lo pueden hacer perfectamente en sus cuadernos, no es necesario que lo posteen, yo confío en ustedes para que lo hagan y estén al día con la materia. Eso. Y en segundo lugar, esto sí quiero que lo posteen a raíz de las lecturas. ¿Cómo se puede definir completamente la globalización? Y esa definición que ustedes elaboren, quiero que me la respondan al mail que yo les voy a mandar con el Power, con el link al video, y contéstenlo ahí mismo, por favor, no en un Word, sino que como cuerpo en la respuesta nomás, para que todos lo puedan ver, ¿ya? Y la idea es que el mail funcione como foro para que todos podamos ver la respuesta de todos y podamos nutrir el conocimiento, ¿ya? Aquí termina la clase. Espero que estén muy bien. Sigan revisando el canal de YouTube, sigan descargando el material, pónganse al día y harto ánimo en este contexto que nos toca vivir. Saludos.